aquí en Records. Ya estamos grabando. Déjenme compartir pantalla. Ok. Bueno. A ver, en esta semana tan importante hemos tenido diversas expresiones de los actores políticos, del titular del Ejecutivo Federal. Hay que hablar con propiedad. Un día en mi examen profesional de licenciatura, el ya ahora fallecido licenciado Enrique Sánchez Bringas, en algún momento miembro del Consejo de la Judicatura Federal y que fue mi maestro de Derecho Constitucional, me regañó y me dice, ¿por qué le dice regente? Se me salió decirle regente a la persona que ocupaba pues el cargo de jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué es su amigo para que le diga regente? ¿Usted? No, no se llama regente, es el jefe de departamento del Distrito Federal, así se llama su puesto. Entonces, obviamente al presidente de la República pues hablen de ese puesto con propiedad, pero también le pueden decir en forma más técnica que es el titular del Ejecutivo Federal. El titular del Ejecutivo Federal expresó diversas opiniones que han suscitado especial controversia en los medios. Recuerdo muchas veces a mi maestro también, Ignacio Burgoa, que a pesar de que las declaraciones de los actores políticos fueran subrayadas por los periódicos, pues él no se ahorraba, don Ignacio Burgoa, no se ahorraba la censura para tachar o subrayar los dislates o la ignorancia de quienes hablan en la arena de los asuntos públicos, porque pues la labor del jurista y del jurista que habla acerca de temas sobre la constitucionalidad, la Constitución, pues no debe de privarse de, con el debido respeto, hacer uso también de su libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, hemos visto esta semana expresiones que han herido muchas susceptibilidades y que ha concitado el aplauso de principalmente juzgadores y los órganos jurisdiccionales con relación a la pretendida descalificación gratuita de los juzgadores que han concedido suspensiones a favor de los quejosos en este amparo contra normas generales con el que empecé yo hablando y orientando a Esteban. Preparando esta asesoría, me encontré con una teoría muy importante que quiero yo comentarles en forma breve, porque el objeto de la materia es el amparo, pero el amparo parte de algunas cuestiones básicas que me gustaría compartirlas, básicas en el sentido teórico, y parece que está sonando la alerta sísmica. No sé si por allá esté sonando también con ustedes. Por acá no, maestro. No, no. Bueno, por aquí sí está sonando la alerta sísmica. Hay que desalojar. Tengo aquí la alerta radial y no ha sonado por aquí. Por aquí la tengo yo, está sonando. Bueno, con calma vamos a ver, Ahí viene. Vamos a tomarlo con calma. ¿Cómo no? Hay que desalojar. Tenemos segundos para salir. Reintentamos la comunicación. Aquí voy a estar. ¿Cómo no? Lo reintentamos en un momento. Gracias, maestro. Parece que ya se interrumpió la alerta sísmica. Nos agarró en medio de la clase y quedó constancia grabada. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A ver, cuéntenme. Voy a subir un bolillo al grupo. Ya ven, bueno, ya van 2 veces que me ocurre. Ayer estaba preparando mi clase y empezaba a hablar sobre esta situación y empieza a sonar la alerta sísmica. Y ahora otra vez. Pero bueno, no se me preocupen. ¿Cómo están?
¿Sí? Cuéntenme los que estén por acá. Bien, maestro. Aquí todo bien. Es que aquí cuando son la Bueno, pues como no pasó gran cosa, espero que estén todos bien. Son las 8:18 de la mañana. Vamos a tratar de reintentarle, por favor, aquí en nuestra clase. Creo que no, que todo está bien. Entonces, pues para aprovechar de todas maneras el insumo queda grabado para los que ya no quieran regresar, pues aquí, por aquí vamos a estar grabando, ¿verdad? Bueno, les decía, en esta semana en donde ha habido varias expresiones discordantes que han suscitado controversia, estaba yo ayer analizando un texto de un jurista me parece que es argentino, y que se los recomiendo, se llama Néstor Pedro Sagüez. Néstor Pedro Sagüez escribió un libro relacionado con la Constitución en tensión. Tiene muchas obras este jurista. Les recomiendo especialmente el de la Constitución en tensión de Néstor Pedro Sagüez. Y en particular, en cuanto a su primer capítulo de ese libro, que lo pueden ustedes disponer en forma electrónica, se encuentra en Jurídicas, me parece, que habla acerca de un concepto que se denomina la Constitución viviente. Déjenme decirles de que en el derecho de Estados Unidos y en el campo de la doctrina constitucional de interpretación constitucional, ha surgido en Estados Unidos esta teoría desde hace mucho tiempo, el de la Living Constitution. Y van a encontrar incluso muchos textos. Me parece muy importante el de Néstor Pedro Sagüez porque va muy bien en cuanto a lo que yo les voy a explicar, o les voy a tratar de explicar enseguida. Fíjense ustedes, la escuela de la Living Constitution o la Constitución viviente afirma en síntesis de que la Constitución es una entidad, es un ente vivo, cuya interpretación en Estados Unidos no puede dejarse únicamente a lo que dice o al simple texto legislativo. En tal caso, tiene esta escuela sus principales elementos en considerar los factores que rodean cada una de las decisiones que los juzgadores, que este poder contramayoritario va tomando a efecto de concederle un contexto, una adecuación no solamente normativa, sino real a cada una de estas decisiones. Eso es en síntesis de dos segundos para que lo tomen en cuenta y para que les entre el apetito de leer a Néstor Pedro Sagüez, lo que es en la escuela de la Constitución viviente. La Constitución viviente de Living Constitution parte de que el intérprete debe asumir que la Constitución es una entidad viva, es una entidad dinámica y que no se encuentra petrificada únicamente así, como lo dicen quienes redactaron la Constitución. En contraposición a esta escuela de la Constitución viviente, existe en sus antípodas, en sentido contrario, la escuela del originalismo. El originalismo es una escuela de interpretación constitucional que tiene bastantes seguidores, entre ellos el juez Antonín Scalia, el magistrado Antonín Scalia, recientemente fallecido, el pretendido juez Robert Bork fue nominado en la década de los 80 para ocupar un sitial en la Corte Suprema de Estados Unidos. Fue uno de los únicos casos que el Senado en Estados Unidos rechazó, a pesar de ser un jurista con notable trayectoria. Robert Bork es otro de los originalistas y recientemente muchos políticos de índole conservadora en Estados Unidos se afilian a esta tendencia de interpretación. ¿Qué dicen los originalistas? Dicen la ley se encuentra redactada y
el legislador no puede ir más allá. Máxime, el intérprete constitucional no puede ir más allá de lo que dice la norma suprema. ¿Por qué te estoy recomendando a Néstor Pedro Sagüés en este primer capítulo de su libro La Constitución bajo tensión? Bueno, aquí voy a empezar. Les pedí que leyeran los artículos 103, 104, 105 y 107 de la Constitución mexicana. ¿Por qué te digo esto? Mira, vamos a ver, espero que se pueda visualizar mi presentación. Muy sencilla. Yo quiero partir del caso o del hecho de que la Constitución es efectivamente esa entidad viva. Esa entidad viva, pero en el estudio de los textos, no solamente legislativos, sino constitucionales, en mi opinión, debemos ir o debemos abrevar sobre lo que inspira la intención de ese legislador. Digamos de que me metí, se encuentra este documento en el sitio web de la Cámara de Diputados, www.diputados.gov.mx, donde pueden ver la Constitución de 1917 y un vínculo destinado a la exposición de motivos. Por exposición de motivos de este documento constitucional se encuentra el discurso que pronunció Venustiano Carranza ante el Congreso Constituyente en Querétaro. Fíjate bien lo que te estoy poniendo en esta lámina. El Poder Judicial es el guardián último de la defensa de la Constitución. Encontré de ese discurso que pronunció Venustiano Carranza y que se localiza en su integridad en el sitio web de la Cámara de Diputados www.gov.mx, si se puede apreciar les transcribí 2 párrafos. ¿Alguien quiere ayudarme con la lectura de este primer párrafo? Yo, profesor. Adelante. El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los juicios civiles para librarse de las arbitrariedades de los jueces que el gobierno de mi cargo ha creído que sería no solo injusto, sino impolítico privarlo ahora de tal recurso, estimando que bastará limitarlo únicamente a los casos de verdadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo, como se servirá ver la Cámara en las bases que se proporcionen para su reglamentación. Fíjense bien, quiero llamarles su atención, por favor, a que el amparo, como se encontraba propuesto, esto retoma la Constitución de 1857, pero como se encontraba propuesto por el titular, el primer jefe, Venustiano Carranza, en esta alocución que se toma como exposición de motivos de la Carta Magna de 1917, subrayó que el amparo, aquí habla de los asuntos civiles, se encuentra en aquel momento, 1917, dice, el pueblo se encuentra tan acostumbrado al amparo para evitar las arbitrariedades de los jueces. Pero dice, pero el gobierno a mi cargo no solamente no va a privar a los ciudadanos de este recurso, de este juicio de amparo, sino que vamos a otorgar un procedimiento fácil y expedito para que sea efectivo. Aquí Carranza estaba hablando más bien como economista. Los economistas hablan de agilidad, de expedición, de efectividad para que algo sea considerado apropiado u óptimo. Quiero yo que veas esta joya que me encontré ayer. ¿La podemos ver? ¿Se puede leer? ¿La pueden apreciar? Sí se puede leer. ¿Alguien me puede ayudar leyéndolo, por favor? Sergio Otras Aguilera. reformas sobre... A ver, dime. Otras reformas sobre cuya improcedencia y trascendencia quiero, señores diputados, llamar vuestra atención, es que la tiende a asegurar la completa independencia del Poder Judicial,
reforma que, lo mismo que la que ha modificado la duración del cargo de presidente de la República, está revelando claramente que la notoria honradez y decidido empeño con que el gobierno emanado de la revolución está realizando el programa proclamado en la heroica Veracruz el 12 de diciembre de 1914, supuesto que uno de los anhelos más ardientes y más hondamente sentidos por el pueblo mexicano es de tener tribunales independientes que hagan efectivas las garantías individuales contra los atentados y excesos de los agentes del poder público y que protejan el goce quieto y pacífico de los derechos civiles de que ha carecido hasta hoy. Fíjense bien, Sergio Aguilera había levantado la mano. ¿Qué necesita, Sergio? No era para leer, pero ya leyó la compañera. Ah, Gracias, bueno, qué gracias. bueno que quieres leer. Lee otra vez. Dime aquí, dice, otras reformas sobre cuya importante trascendencia quiero, y sáltate a, es el de tener. ¿Es el de tener tribunales? Hoy permíteme. Está como en la línea 5, de abajo para arriba. ¿De Mira abajo que- para arriba? Sí, Ah, sí, es el de tener tribunales independientes que hagan efectivas las garantías de los agentes del poder público y que protejan el goce quieto y pacífico de los derechos civiles de que ha carecido hasta hoy. Entonces, mis estimados alumnos, ustedes están, el primer jefe, Venustiano Carranza, en esta alocución ante el Congreso Constituyente de 1917, les está diciendo el amparo, el objetivo de esta Constitución es tener tribunales independientes. Esto no se lo dice un político por muy prestigiado que sea. Se los está diciendo el primer jefe constitucional, Venustiano Carranza. Los redactores de la Constitución de 1917 vislumbraron que el Poder Judicial de la Federación y de las entidades debe ser independiente. Señores, ¿qué entienden por independiente? O señoritas, díganme, ¿qué es un Poder Judicial independiente? Que toma sus propias decisiones. ¿Cómo? Toma sus propias decisiones, ¿no? Sí, pero toma sus propias decisiones, ¿qué? ¿Sujeto a las amenazas de otro de los poderes? Que no te deje presionar por el Ejecutivo. Claro. O sea, cuando uno de los actores políticos te está presionando y te está amenazando, ábrale una investigación a Esteban Rodríguez porque me cae gordo que me pregunte o que no me pregunte. En ese momento, perdón, en este momento es una violencia indirecta, como dice el distinguido Diego Valadez, es un bullying el que le están haciendo a los tribunales de la República. Y aquí no basta, perdón, por muy encumbrado y por muy popular que sea una persona, perdón, aquí hay instituciones y por eso me tomé a la tarea de consultar esta exposición de motivos de la Constitución de 1917. Y aunque no les guste la Constitución y quieran reformarla, aquí hay principios constitucionales. Por eso te empecé hablando de Néstor Pedro Sagüez. Sí, efectivamente, la Constitución podemos tomarla en consideración como una Constitución viviente, the living Constitution, siguiendo la tradición de Estados Unidos. Y en contraposición también podemos visualizarla como que el texto constitucional puede ser interpretado conforme a los cánones con los cuales fue trazado por los redactores originales de las mismas. Pero en este caso, discúlpenme, todavía hay república, todavía en este país hay leyes y tribunales,
Y esta exposición de motivos dice con mucha claridad: el Poder Judicial debe ser independiente, porque es, y lo dice Carranza en esta locución, es uno de los más hondamente anhelos más ardientes y más hondamente sentidos por el pueblo mexicano. Eso es lo que quieren los mexicanos y lo que siguen queriendo: tener un tribunal fuerte donde puedan decidirse, un tribunal independiente, imparcial. Por eso es muy importante tener a estos jueces que fallen en derecho, no que fallen con ánimo de venganza, que fallen con rigor. Recuerden que el tribunal, los poderes judiciales son poderes contramayoritarios, porque a ellos no se les fue, no son elegidos para un cargo. A ver, Marcos, ¿qué pasaría si un juez estuviera siendo objeto de elecciones, de elección popular libre, directa y secreta, que cada 3 años tú pudieras escoger al juzgador? Bueno, en algunos regímenes constitucionales se permite esta opción, pero para el caso mexicano eso no es posible. Y habría una invasión de competencias y se estaría interrumpiendo el orden constitucional, porque Fíjate que abiertamente prohíbe esa posibilidad. Qué bueno. Fíjate Dígame, cuando dice, dime. Bueno, fíjate que cuando Marcos dice que en algunos regímenes uno pensaría, por ejemplo, en Estados Unidos, donde algunos de sus magistrados o de sus jueces sí son objeto de elección popular. Sin embargo, hay que hacer notar esta situación, hay que contextualizarla. Ese sistema va de salida. Lo que se está imperando en los poderes judiciales es el servicio civil de carrera judicial, de que los juzgadores lleguen a un cargo y se afiancen en el mismo por sus méritos. Dime, Marcos, si quieres hablar. Sí, muy brevemente, mencionar que dentro de las facultades constitucionales del Ejecutivo del país, que tiene el presidente actualmente, es la posibilidad de influir en la composición por vías no jurídicas de la Suprema Corte de Justicia. En esta semana se ha hablado del caso Medina Mora, que renuncia en un hecho inédito a su lugar en la Corte, y eso le abre la posibilidad al Poder Ejecutivo de ir incorporando a cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia, recordemos el fallecimiento de uno de ellos, y estar en posibilidad de tener mayor control de la Constitución. Tan solo decir que si bien la Constitución no permite que haya elección, maestro, en los hechos el Ejecutivo puede influir eligiendo y funcionar como una especie de elector en la composición de la Suprema Corte de Justicia, y eso es preocupante. Perdóneme. No, no te preocupes, qué bueno que lo mencionas. Bueno, lo estás mencionando tú. Lo que se necesita es tener un poder judicial, no tener un poder judicial a modo, sino tener un poder judicial fuerte, respetable, como yo creo que lo tenemos. O sea, yo parto del sí, tendrá defectos, tendrá deficiencias, tendrá déficits, tendrá elementos que corregir, pero yo considero, tenemos un poder judicial fuerte, lo tenemos, hay que defenderlo, no hay que permitir, o sea, ¿por qué? Porque cuando dicen los europeos, cuando la política entra a la casa de la justicia sale por una ventana. Dime, Marcos, ¿o no vas a hablar? Bueno, ahí como que levantó un... No, maestro. Bueno, voy a seguir adelante porque les voy a dejar una tarea muy sencilla. Hay que visualizar que el amparo está dentro de esta serie de derechos humanos establecidos a favor de los gobernados. Eso es una cuestión básica. Se instituye, se establece a favor del gobernado para que el gobernado, el particular, nosotros podamos cuestionar actos inconstitucionales o anticonstitucionales.
Si no tuviéramos el amparo, pues esto sería literalmente una dictadura. Perdón, tenemos que tener tribunales. Cualquier democracia, cualquier Estado democrático de derecho debe de contar con un poder que controle, que pueda ejercer su jurisdictio, su capacidad de decir y de hablar el derecho con relación a lo que los justiciables le pretenden o pretenden entre ellos. Aquí hay que visualizar, mis estimados alumnos, que el Poder Judicial tiene una función para resolver controversias de mera legalidad. Por ahí encontrarán doble función de los tribunales, del Poder Judicial. Efectivamente podemos encontrar una doble o incluso hasta podría pensarse una triple función. La jurisdicción original, este es otro concepto de los Estados Unidos, pero no me quiero detener en este momento en el mismo. La jurisdicción original reside en la capacidad de que el Poder Judicial resuelva controversias de mera legalidad. En una primera grada, las controversias de mera legalidad. Fíjate cómo estaba el artículo 103 original. Chequen este artículo 103 con... Ahora, si tienen por ahí a la Constitución a la mano en su nueva versión, ¿alguien gusta leer el artículo 103, por favor? Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, 1, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Correcto. 2, por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Y 3, por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Muy bien. Esta es la función en general que tiene los tribunales de la Federación, el Poder Judicial. Aquí, por ejemplo, algunas reformas que ha tenido este precepto le han ido adicionando, y lo pueden ver, el 31 de diciembre le adicionaron esas fracciones. En el 2017, bueno, quedó más o menos como lo acaba de leer la compañera. Ahora, el 104, por favor, quisiera yo que ustedes visualizaran la versión original de este artículo 104 en la resolución de controversias a las que me estoy refiriendo. Fíjate, en el texto original de la Constitución, originalmente, estas fracciones de todas las controversias que versen sobre derecho marítimo, de aquellas en que la Federación fuese parte, de las que se susciten entre dos o más estados o un estado y la Federación, lo estoy abreviando, de las que surgen entre un estado y uno o más vecinos de otro, y 6, de los casos concernientes a miembros del cuerpo diplomático consular. Estas fracciones de la 2 a la 6 del texto original del artículo 104 se mantienen. Están así tal cual en la Constitución actual. Obséquienme, por favor, una voz de un caballero o de una dama que quiera leer las primeras dos fracciones del actual 104, por favor. Artículo 104. Los tribunales de la Federación conocerán, 1, de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal. 2, de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, a elección del actor, y cuando solo se efectúen intereses particulares, podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado. La fracción tercera, a ver, un caballero que quiera lucir su voz de barítono.
A ver, la fracción tercera, por favor. Fracción tercera. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo, a que se refiere en la fracción 29ª H del artículo 73, fracción cuarta, inciso E, del artículo 122 de esta Constitución, solo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los tribunales colegiados de circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los tribunales colegiados de circuito, no procederá juicio o recurso alguno. Muy bien. Y faltó nada más, a ver, otra persona, otra dama, esta fracción sexta de su Constitución actual. Que empieza de las controversias. Fracción sexta, ¿sí? De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Esta es una función de los tribunales actuando como resolutores de mera legalidad. Me retrotraigo. Fíjate que aquí, en la fracción 104, fracción segunda, aquí habla de una facultad concurrente en donde los asuntos de índole federal en materia civil o mercantil pueden conocer de ellos los jueces y tribunales del orden común. Y aquí hablemos de las sentencias de primera instancia apelables. Eso es real en esas materias en la medida en que la legislación así lo prevea, así los disponga. Pero fíjate que en procedimientos relacionados con delitos del orden federal es más prístina la actual redacción, más clara, más recta, con relación a esta primera función de los tribunales, del Poder Judicial. Pero además, aquí quiero hacer énfasis de otro elemento. El Poder Judicial, asimismo, posee la función de ser resolutor de controversias no solo de constitucionalidad, estimados alumnos, sino de convencionalidad actualmente. Y por eso la tarea que yo te quiero dejar y que te la voy a enviar al chat en el cual estamos unidos y con el cual agradezco que nos estamos siguiendo en comunicación, vas por favor a ver, si eres tan amable, si tus labores y tus responsabilidades lo permiten, la conferencia que dictó Pedro Néstor Sagüez con relación al control de convencionalidad. Y asimismo, a pesar de que es el mismo tema, pero discurre sobre otros carriles, incluso que enriquecen la postura, también te voy a pedir que veas el video del magistrado Ernesto Ferrer MacGregor, una conferencia que dio en el INAI, en el Instituto Nacional de Transparencia, con relación a este mismo tema. ¿Por qué te hago alusión a esta situación del control de convencionalidad? Porque estas lecturas, sumadas con la cuestión que hemos estado viendo, te va a dar un panorama un poco más claro sobre esta materia. Néstor Pedro Sagüez me parece que es una voz autorizada, una voz correcta. Si puedes conseguir el primer capítulo de ese texto, estaría muy bien. Está en internet, es gratis, pero escucha lo que dice el maestro y te vas a dar cuenta de que no estás solo de pronto en ese pensamiento de que dijeras, bueno, a mí me gusta estudiar la carrera y amparo, pero a veces me siento muy solo porque no hay nadie que piense como yo. No pienses así. Hay alguien que sí piensa como tú y que incluso da clases y te está animando a que sigas en este panorama. Digo, finalmente, aunque todos los días no te concentres nada más viendo noticiarios, las malas noticias, pues ahí están. A veces es bueno hacer oídos sordos a esas cosas que van saliendo de pronto, porque pues la realidad no es tan simple como decir, si no me gusta la Constitución, pues tengo otra, ¿no? Como Groucho Marx, si no les gustan mis principios, pues tengo otro. Aquí nada más te puse esta presentación, también te lo voy a enviar.
te puse yo el texto original del artículo 105 y el principio, nada más el principio me dio nada más, luego me dio flojera poner las demás del artículo 107. Voy a dejar de compartir esta pantallita, si eres tan amable. Voy a dejar de compartir. Estamos aquí metidos. Vamos a visualizar, si me lo permites, brevemente el artículo 105 de la Constitución. Ahí sí ya no lo puse yo en pantalla completa. Ya no lo puse yo en una presentación PowerPoint, porque no sé si lo podamos ver. Artículo 105. ¿Me están siguiendo? ¿Sí lo podemos ver? Sí, sí se ve. Sí, maestro. Bueno, aquí te lo estoy poniendo grande. Me estoy montando, estimados alumnos, me estoy montando en los insumos con los que cuenta en la Cámara de Diputados, www.gov.mx. Aquí estas notas que están poniendo, que ustedes van a encontrar párrafo reformado, supongo que es de su Instituto de Investigaciones Legislativas. Supongo que alguien se aboca a la tarea de actualizar esta normativa. No soy yo me estoy montando en ese trabajo, valga la frase, para que abrevie y sintetice. Aquí te estoy poniendo yo porque como que a los colegas, ahí sí es que como que se les pasó. Este artículo 105, en la presentación del 105 era muy simple, como estaba redactado, era breve, era un simple párrafo por ahí perdido. Pero desde 1994 se incorpora en el texto constitucional las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Este insumo, estimados alumnos, ya contiene la nueva reforma. Las nuevas reformas del 2021. Fíjate, desde siempre. Aquí te voy a poner materia electoral. Este es un tema álgido para los mexicanos. A excepción de aquellas que se susciten en materia electoral, porque además debes de saber que los tribunales en su composición se destinan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea el resolutor de los medios de control constitucional destinados exclusivamente para la materia electoral, y en algunos casos la Corte puede conocer de esas controversias, pero por lo general no es así por disposición de la Constitución misma. Y la Corte ve, como ustedes pueden ver aquí en este catálogo, dos de estos importantes instrumentos: la controversia constitucional y, por otra parte, que ya se ha ido perfeccionando, se ha ido incrementando en cuanto al elenco de hipótesis normativas de las acciones de inconstitucionalidad. En ambos casos, en el siguiente curso, en la versión del nuevo plan de estudios, se ven estos elementos de una manera un poco más acuciosa, pero pues habría que hacer un esfuerzo para ir sintetizando este esfuerzo, porque aquí tenemos breve tiempo, perdón, para que ustedes puedan entender de que tanto la controversia de constitucionalidad como la acción de inconstitucionalidad es el caso de una jurisdicción constitucional especial, porque únicamente determinados actores están legitimados, están investidos de la potestad de instaurar esta clase de procedimientos. Fíjate, el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados en contra de leyes federales. O sea, únicamente ellos son los que se encuentran en disposición para promover. Mira, 33% de los integrantes del Senado. El Ejecutivo Federal, incluso por conducto de este servidor público. En fin, aquí el elenco es acotable para que ustedes puedan ver de que el Tribunal Constitucional con el cual nosotros contamos, pues tiene esa facultad de resolver
estas controversias y estas acciones de inconstitucionalidad. No los quiero distraer, voy a pasarme rápidamente. Exacto, qué bueno que Claudia Argüelles ya distribuyó Néstor Pedro Sagüez, qué bueno, gracias Claudia, qué amable eres. Léanlo, por favor, lean a este jurista, sigan, bueno, luego les cuento algo que me pasó. Me pasó de que descubrí de que se critica que algunos docentes, por ahí me encontré la crítica, algunos docentes les obligan a los alumnos a ir a sus conferencias y les pasan lista. Pues pobrecitos, digo, no es mi caso. Yo nunca he obligado a nadie a ir a mis humildes exposiciones públicas o conferencias. Digo, si yo les recomiendo un video, les recomiendo de otro video de alguien mejor que yo, de alguien más calificado que yo. Ya con estos minutos que me dedican el sábado, estoy más que satisfecho, pero si pueden ver a Néstor Pedro Sagüez y al maestro Eduardo Ferrer Magregor, pues por mí encantado. Además de los módulos valiosos de ese diplomado de amparo, que síganlo estudiando. Hay muy buenos ponentes, pero bueno, estos ponentes pues son de una categoría más amplia, van 2 pasos más adelante. Por eso, mi interés para que ustedes estén a la altura. Llegamos aquí al artículo 107, que va a ser el objeto. Finalmente, sí se puede ver. Aquí también lo estoy poniendo, me estoy una vez más colocando con los insumos de la Cámara de Diputados. Aquí estoy cerrando algunas pantallas para hacerlo más visible. Ah, no, este es el 107. Ay, cerré el otro. Perdón. Ok. Parece que ya no se ve. No, maestro. Perdón. Lo cerré, es el 107 que yo quería abrirles y que lo cerré ahorita a ver si me da tiempo. Pero no es a ver si me da tiempo. Vamos a tener que abocarnos al estudio de este artículo 107 constitucional y está destinado a partir de la siguiente semana con relación al tema, aquí está, de una vez, del amparo, que ese es el motivo de la clase. A ver, aquí está. Perdón, ahí está otra vez. ¿Sí lo podemos ver? Es el 107. Perfectamente, maestro. Sí, se ve perfecto. Aquí estaba, las controversias de las que habla el artículo 103, acuérdense, el 103, se sujetarán a estos medios, a estos procedimientos que determine la ley reglamentaria. Fórmula Otero, principio de parte agraviada, artículo primero, fracción primera de este artículo. Aquí, conforme a lo que indica el investigador de la Cámara de Diputados, se reformó esta fracción en esta fecha, en el 2011. A veces la legislación son como capas geológicas, hay que ir a ver cuándo fueron reformadas, qué pasó en aquel momento. Mira, principio, fracción segunda, principio de la relatividad de las sentencias de amparo. Fórmula Otero, es la sentencia. La primera es el principio de parte agravada y de instancia de parte agraviada. La segunda, fórmula Otero, las sentencias solamente se ocupan en los juicios de amparo de aquellos quienes lo hubieran solicitado. Aquí, quien tiene la capacidad procesal para instaurar este medio expedito, este medio que incluso se ha equiparado con una acción interdictal inmediata, concentrada, ágil, así está visualizado desde la Constitución de 1917, aunque todo mundo pueda promover amparo, únicamente la sentencia lo va a beneficiar en caso de que logre triunfar en este cuestionamiento constitucional. Sigo adelante aquí. Habíamos hablado brevemente sobre el tema de la jurisprudencia por reiteración conforme a la nueva reforma, y más adelante, dentro de este propio 107 artículo, aquí esta fracción tercera
ya habla sobre el caso de los amparos directos, sobre esta mixtura, esta forma bifrontal de ver el amparo. Aquí, actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en forma indirecta o en forma directa. Miren la fracción tercera, por favor. En algún momento les haré alusión. ¿Alguien sabe, por cierto, por qué se dice amparo directo o amparo indirecto? Sí, profesor, pero de hecho lo correcto es amparo por vía indirecta y amparo por vía directa, ¿no? A ver, Muchas ¿por qué dices tú amparo directo o amparo indirecto? bueno, es que, bueno, yo tenía entendido que lo correcto es decir por vía indirecta y por Ajá. vía directa, Sí, no directo e podría indirecta, yo estar de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Directo porque es o indirecto con relación a qué? a la vía en la que se va a tramitar. O sea, por ejemplo, Salud. es que no sé cómo explicar eso. Profesor, Permítame, déjeme acomodar mis ideas. am, bueno, si me permite comentar, yo Dime, tenía Teresa. entendido que el amparo directo es contra sentencias y el amparo indirecto es contra actos de la autoridad. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Este artículo 107 lo vamos a ver a lo largo del curso y les voy a enviar estos insumos, no se me preocupen. ¿Alguien más quiere participar en esta pregunta final? ¿Por qué le decimos amparo directo o amparo indirecto o amparo en la vía directa o en la vía indirecta? No, profesor, bueno, nada más sí, bueno, afirmar lo que acaba de decir la compañera, que el amparo directo es en contra de, o sea, actúa en contra de sentencias definitivas. Ajá. Y el amparo indirecto en contra de autos. Ajá, bueno. Ese es un pequeño detalle en donde uno puede saber si alguien estudió la materia de amparo y si está leyendo los textos originales o alguien nada más está dedicado a repetir lo que otros dicen. Les mencioné brevemente y yo quiero que se vayan con esta reflexión del tema, el concepto de la jurisdicción original, tema o tópico que en el derecho de Estados Unidos han desarrollado con mayor asiduidad, con mayor completitud. Cuando tú promueves el amparo en la vía directa o en la vía indirecta, tú estás accionando directamente ante la jurisdicción original de la Suprema Corte de Justicia. No sé si recuerden de que en la asesoría pasada les mostré la iniciativa de reforma de 1967 que decía, originalmente todos los asuntos venían a la Suprema Corte de Justicia, no sé si lo recuerden, porque de acuerdo a nuestra tradición constitucional, en el artículo 107 original, directamente, y estaba puesto de manera expresa, el gobernado directamente contra sentencias definitivas que le causen perjuicio, el gobernado tendrá el derecho, tendrá el privilegio de acceder directamente, de promover directamente ante la Suprema Corte de Justicia, porque directamente la Corte te resolvía esa situación, ese juicio de amparo. ¿Pueden visualizar esto? ¿Pueden entender esta situación? En algún momento en este país, en algún momento, en la Constitución Modelo 1917, la Corte resolvía directamente los amparos en tratándose de sentencias definitivas. La Corte, las salas de la Corte, y eso no lo digo yo, lo dice la Constitución 1917. ¿Y por qué en la vía indirecta? Porque tú podías acceder a la jurisdicción original de la Suprema Corte en forma indirecta a través del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del juzgado de distrito que resolviera tu amparo indirecto. ¿Me expliqué? ¿Lo pudieron entender?
Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Les dejé esa tarea, mis estimados alumnos. Se las extiendo en el chat. Espero que no siga temblando y si sigue temblando, pues que no les pase nada. Entonces, pues nos vemos la próxima clase. Si no tienen dudas, pues estoy a sus órdenes como de costumbre, ¿verdad? Gracias, profesor. Claro, profesor. Vale, profesor, gracias. Gracias, Cuídense profesor. mucho. Muy bien. Gracias, profesor. Bonito fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Buen día.